Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección vamos a seguir adelante con nuestra serie Los Milagros de Jesús, pero vamos a añadirle una segunda parte que estoy llamando las enseñanzas de Jesús. Entonces de aquí en adelante esta serie se va a llamar Los milagros y las enseñanzas de Jesús. Esta es la lección número 12. En los primeros videos que hemos estado viendo hasta este momento, hemos estado enfocando sobre los milagros de Jesús y solo los milagros del Señor Jesús. Pero como les dije en el video anterior, en la lección que vino antes de esta, lección número 11, les dije que estábamos por entrar en una nueva sección, donde no se va a enfocar tanto sobre los milagros y el poder de Jesús, pero que Marcos iba a concentrar en la siguiente parte de su enseñanza en su evangelio, principalmente las enseñanzas de Jesús. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver en esta lección, estas enseñanzas que Jesús va a dar. Y la razón por la cual estamos viéndolo de esta manera, hermanos, es porque es la forma en que Marcos lo presenta. En otras palabras, no es suficiente ver solamente que Jesús es el poderoso Hijo de Dios, como hemos visto en los milagros. Marcos quiere ayudarnos a entender que hay otra parte de la identidad de Jesús, y esto tiene que ver con su identidad humana, es decir, no la parte divina, pero la parte humana del Señor Jesús. Entonces, vamos a seguir adelante, ¿verdad?, con esta serie, pero le vamos a dar un nombre un poco distinto, como ya dije, los milagros y las enseñanzas de Jesús. Y creo que al ir viendo las lecciones de aquí en adelante, vamos a ver cómo estas dos ideas se coplan o se juntan aquí en el Evangelio de Marcos. Bueno, para ello vamos a ir al texto que vamos a considerar en esta lección, que es el capítulo 8, comenzando en el verso 27, donde vemos una confesión que Pedro hace. Este es un texto bien conocido. Los otros evangelios también lo contienen, principalmente Mateo en el capítulo 16, donde Jesús va a hacer una pregunta, ¿verdad? Él quiere ver qué piensa la gente de él. Y él pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos le van a contestar, ¿verdad? Y luego Jesús va a hacer la pregunta clave. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo en su forma de ver? Dime lo que piensan ustedes de mí. Bueno, y es así donde vemos este texto, ¿no? Y como digo, esto da entrada a la enseñanza de Jesús con respecto a los milagros, para ver las dos ideas, las enseñanzas y los milagros de Jesús. Vamos a entrar en el texto, pues, hermanos. Vamos a leer los primeros cuantos versos. Vamos a estar en el verso 27 hasta el verso 30 para comenzar, y ya luego veremos unos cuantos versos más después de esto. Pero versos 27 al 30, vamos a leer el texto juntos. Dice así, Marcos 8:27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Muy bien, vamos a detenernos aquí en el verso 30. Como dije, este es el momento cuando el Señor Jesús les hace la pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Ahora, hermanos, necesitamos recordar la lección que vimos antes de esta,
que tenía que ver con Jesús sanando a un hombre ciego. ¿Recuerdan? La lección número 11, la previa a esta. Cuando Jesús pone sus manos sobre el hombre no mira claramente muy bien. Él tiene que ser tocado por Jesús una segunda vez y ya luego el hombre puede ver claramente. Entonces, esa lección y ese texto está bien conectado con lo que estamos viendo aquí, porque ahora Jesús quiere probar la vista de los discípulos. ¿Qué miran ustedes? ¿Recuerdan cuando Jesús pone sus manos sobre el hombre y le pregunta, ¿miras algo? Y él dice, bueno, veo a los hombres como árboles, ¿verdad? No veía claramente. Aquí Jesús está haciendo la misma pregunta, pero de una forma espiritual. No a un hombre ciego, pero a sus discípulos. ¿Qué miran ustedes cuando me miran a mí? ¿Pueden ver claramente quién soy? ¿Pueden entender cuál es mi identidad? Vamos a ver lo que responden. Bueno, y como vimos, se nos dice en Marcos, ¿verdad? El verso 27, que ellos estaban en Cesarea de Filipo. Y Marcos ha hecho esto varias veces. Nos habla de los movimientos del Señor Jesús. Y esto va a ser muy importante, porque vamos a ver que esta es la parte más al norte que Jesús se encuentra. En la tierra prometida, en Galilea, Él está al punto, vamos a decir, más norte, ¿verdad? Cesarea de Filipo. Pero en esta sección vamos a ver que Jesús va a comenzar a viajar hacia el sur y finalmente va a llegar hasta Jerusalén. Pero comienza en la parte norte, ¿verdad? Y es ahí cuando están caminando en estas aldeas alrededor de Cesarea de Filipo, que le pregunta a sus discípulos, ¿qué es lo que dice la gente de mí? Y bueno, por un lado, Jesús quiere saber cuál es la opinión popular acerca de mí, y le dicen, bueno, algunos tienen diferentes ideas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta, que eres Elías, y bueno, hay muchas opiniones. Y es entonces que Jesús les pregunta, bueno, y ahora, ¿qué de vosotros? ¿Qué de ustedes? Ustedes han estado conmigo. Ustedes me han visto, me conocen, han presenciado todos los milagros. ¿Quién soy yo para ustedes? Hermanos, yo creo es bueno tomar una pausa aquí y hacernos a nosotros mismos la misma pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? En verdad, hoy día hay mucha opinión acerca del personaje conocido como Cristo Jesús. Ciertamente todos tienen una opinión, personas del mundo, estoy hablando en una forma general. Algunos piensan que Jesús fue un buen maestro, algunos piensan que era un hombre sabio, y bueno, ya después nosotros, quienes somos cristianos, creemos que Él era aún más que eso, que es el Salvador, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Todavía nosotros a veces, pues, no sé si entendemos realmente lo que esto significa. La idea que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando decimos que Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús mismo va a usar ese título de sí mismo aquí en un momento, pero ¿qué significan estas cosas? ¿Quién es realmente Jesús para nosotros? Eso es lo que Jesús les está preguntando a los discípulos. Y bueno, vemos la respuesta que da Pedro, ¿verdad? Pedro es el que levanta la mano como si estuviera en una clase diciendo, yo conozco la respuesta, yo sé, pregúntame a mí. Y él dice, tú eres el Cristo, verso 29. Tú eres el Cristo. Ahora debemos pensar en esta respuesta de Pedro, porque Pedro pudo haber contestado de muchas maneras, pero él usa esta frase, el Cristo, el Cristo. Muchas veces cuando hablamos de Jesús decimos Jesucristo o
que Jesús es el Cristo de Dios, el ungido, el Mesías, el Rey. Y básicamente eso es lo que el título o el término significaba, que Jesús es el que estaba esperando el pueblo de Israel, el profeta venidero, el Mesías en especial, el ungido de Dios, el Rey. Básicamente, podemos decir que este título habla de que Jesús es aquel descendiente de David que iba a ser rey sobre Israel como David fue rey sobre Israel, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro contesta de esta manera, y él dice, tú eres el rey prometido, técnicamente Pedro tiene la respuesta correcta, porque sí, Jesús es el rey esperado, el descendiente de David. Si volvemos a Marcos capítulo 1, verso 1, lo primerito que Marcos nos dice es que sí, Él es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces están estas dos ideas combinadas, el Cristo y el Hijo de Dios. Vamos a hablar de esto un poco más en un momento, pero esta es la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo. Y sí, tiene razón Pedro, es la respuesta correcta, pero ¿qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa eso de verdad? Y esta es la parte que Pedro no comprende completamente. Es como el hombre ciego de la sección anterior. Puede ver parte del cuadro de la identidad de Jesús, pero le falta ver la otra parte. Y es la parte que tal vez nosotros necesitamos contemplar también. Déjame explicar lo que quiero decir con esto. Bueno, si vemos el verso 31, después que Jesús les dijo, no le digan esto a nadie, ¿verdad? Se conserva el secreto. No le digan esto a nadie. No es hora todavía. Ustedes van a tener la oportunidad de proclamar quién yo soy para el resto de el mundo, pero todavía no ha llegado ese momento. No le digan a nadie esto. No se ve muy bien, ya de hecho, hermanos, que estamos aquí. Cuando dice que les mandó, verso 30, a no decirle a nadie, es la misma palabra que se usa cuando Jesús le manda a callar a los demonios, lo cual es muy interesante. Cuando los demonios proclaman la identidad de Jesús en este evangelio, Jesús les dice que se callen, que no hablen. Y básicamente esa es la misma palabra que Jesús usa para decir a los discípulos que se callen. No le digan a nadie esto todavía. No es el momento todavía. Viene el tiempo. Pero aquí conservan esto a sí mismos, nada más. Ahora sí el verso 31. Y aquí está la parte, hermanos. Esta es la parte clave. Entre la primera sección y la segunda que estamos viendo aquí, las enseñanzas. Fíjense en lo que dice Marcos en el verso 31. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo de Hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Fíjense en lo que dice el verso 32. Esto les decía claramente. Bueno, justo se usa muchas de las mismas palabras que se usan en la historia anterior, ¿verdad? El hombre no podía ver claramente. Y aquí los discípulos entienden, pero no entienden claramente. Y Jesús les habla claramente acerca de la parte que les hace falta. Y ahí está. El Hijo del Hombre tiene que sufrir
y morir y resucitar. Vamos a repetir esto aquí porque va a ser importante. De hecho, Jesús va a decir estas mismas palabras 2 veces más en esta sección. Que el Hijo del Hombre va a sufrir, va a morir y va a resucitar. Esas 3 partes contienen la enseñanza que Jesús les está dando a sus discípulos en este momento. Y si vieron esa parte en el verso 31, ¿verdad? Jesús comenzó a enseñarles. Aquí está la razón por la cual estamos combinando las enseñanzas de Jesús con sus milagros, porque si solo tenemos los milagros de Jesús y no la enseñanza que está por darnos, no tenemos el cuadro completo. Necesitamos a los 2. Y es lo que Jesús les está enseñando. Pero se fijaron en un término aquí que Jesús usa. Anoten otra vez el verso 31 cuando dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer. El Hijo de Hombre. Marcos comenzó su evangelio en el capítulo 1, verso 1, diciendo y hablando acerca del Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Pero aquí Jesús usa otro término, el Hijo de Hombre. ¿Por qué hace esto? Bueno, este título es muy interesante cuando lo analizamos muy bien. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la forma en que Jesús se describe a sí mismo, cuando Jesús habla de sí mismo, de él mismo, siempre o muchas veces, más veces que cualquier otra forma, usa este término, el Hijo del Hombre? Jesús dice el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, así como hace aquí. Pero este título es un poco diferente que el título Hijo de Dios. El título El Hijo de Dios habla del poder de Jesús como el Todopoderoso, como el poderoso Hijo de Dios. Y por eso hemos estado viendo los milagros, ¿verdad? Jesús es declarado como Dios por todos los milagros que él hacía. Jesús es el Hijo de Dios, capítulos 1 al 8. Pero aquí Jesús introduce este otro concepto o término, el Hijo del Hombre, para combinar la otra parte de su identidad, su humanidad. Podemos decir que en un lado de la moneda está la divinidad de Jesús. Él es el Hijo poderoso de Dios, como los milagros lo han demostrado. Pero en el otro lado de la moneda, Jesús es el Hijo del Hombre, el ser humano, la naturaleza humana de Jesús, que va a sufrir. Entonces, cuando vemos a Jesús, ¿a quién estamos viendo? Estamos viendo al poderoso Hijo de Dios, pero también quién es el sufriente Hijo de Hombre, o el hombre que va a sufrir por nuestros pecados, el hombre que va a morir en la cruz. Esa es la razón por la cual este título llega a tener tan grande importancia en el contexto de los milagros de Jesús, porque no se trata solo del poder que Jesús tiene como el Hijo de Dios, se trata de su sufrimiento, se trata de su muerte en la cruz. Y esa es la parte que Pedro no podía ver claramente. Cuando vemos el verso 32, la última parte, vemos esto de verdad. Dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Bueno, qué interesante, ¿no? Esta es la parte que Pedro no ha comprendido todavía. Jesús es el Hijo de Hombre que va a morir en la cruz. Esa es la parte que no le cabe, es la parte que él rechaza, porque él solo mira la primera parte de los milagros. ¿Quién es Jesús para Pedro? Es el poderoso Hijo de Dios. Y cuando Jesús comienza a enseñarles que él también es el Hijo del Hombre que va a sufrir y morir, esa es la parte que no cuadra con el concepto que tiene Pedro. No, Señor, no puedes hablar así. Tú no vas a sufrir, tú no vas a morir. No, tú eres el Rey, eres el poderoso Hijo de Dios, eres grande, eres divino. ¿Cómo es que puedes decir que vas a morir, que vas a sufrir? No. Pedro, hermanos, es como el hombre ciego de la historia anterior. Mira y entiende, pero solo en parte. No ve claramente Pedro. Le falta ver y entender la enseñanza que dice Jesús va a sufrir y va a morir. Pero también y finalmente va a resucitar. Entonces sí, es el Hijo poderoso de Dios, pero tiene que morir en la cruz. Esa es la parte que le falta entender. Y por eso la sección que viene en el resto del 8, el 9 y el capítulo 10 se basa en el sufrimiento venidero de Jesús. Esa va a ser la enseñanza que Jesús les va a dar. Por eso aquí cuando Pedro quiere corregir al Señor y decirle, no Señor, no digas eso, no está bien, Jesús le corrige a Pedro, ¿verdad? Le dice, no, eres tú el que no entiendes, Pedro. Esta es una parte esencial de mi identidad, tal como la primera parte lo es. El Hijo del Hombre tiene que sufrir y morir. Pero aquí está otra cosa, hermanos, que vamos a ver más adelante. No solo es el Hijo de Dios, no solo es el Hijo del Hombre quien va a sufrir y morir, pero en verdad es el camino del discípulo de Jesús también. Es decir, parte de la lección aquí no es solamente que Jesús va a sufrir y morir, pero es para todos aquellos que pretenden ser discípulos, los que queremos ser discípulos. Los que profesamos ser discípulos, nuestro camino también es uno de sufrimiento a veces. Nuestro camino es uno que también es de muerte. Así como el Hijo de Dios sufre y muere, nosotros, los seguidores del Hijo de Dios, sufrimos y también tenemos una cruz de la cual Jesús va a hablar, ¿verdad? Entonces esa es la dirección hacia donde va la enseñanza de Jesús. Y otra vez las combinamos las dos ideas, los milagros de Jesús y las enseñanzas de Jesús, porque van juntos en Marcos. Muy importante pues es esta lección. Fíjense, hermanos, vamos a volver a este punto en la siguiente lección, pero fíjense en el verso 33 cuando Jesús le llama a Pedro Satanás. Muy fuerte esto, ¿no? Pero Jesús no le llama Satanás para llamarle un nombre, sino para decirle a Pedro que él es un obstáculo en el camino de Jesús hacia la cruz. Porque él quiere que Jesús no vaya a la cruz. Es lo que no entiende Pedro, ¿verdad? Y por eso Jesús le llama Satanás. Es un estorbo en el camino que lleva a Jesús a la cruz. Y Pedro le dice, quítate de delante de mí. Pero algo que debemos anotar aquí, hermanos. No es solo quítate de en medio, Pedro, para yo poder ir hacia la cruz, hacia Jerusalén, hacia el camino en el cual me encuentro viajando. No es solo que le está diciendo a Pedro que se quite,
Más literalmente las palabras de Jesús aquí son: Pedro, ponte detrás de mí y sígueme. En otras palabras, Jesús no le está diciendo muévete, le está diciendo sígueme y haz como yo hago. Pedro, tú estás enfrente de mí. Pero el lugar del discípulo, hermanos, nunca es estar enfrente de Jesús, sino detrás de Jesús. Porque el discípulo sigue las pisadas del Maestro. Nosotros no le decimos a Dios qué hacer. Nosotros no le decimos a Dios, mira, eso está mal y esto está bien. No. Pero muchas veces es lo que hacemos, casi sin pensar. A veces por nuestras acciones y por nuestras actitudes, es casi como si le estuviéramos diciendo a Dios lo que Él debe hacer y lo que no debe hacer. Y ese no es el lugar del ser humano. El discípulo de Jesús está detrás de Jesús para seguir las pisadas de Jesús. El discípulo quiere aprender del Maestro. El discípulo no pretende ser maestro del Maestro. Entonces las palabras de Jesús aquí a Pedro, en verdad son las palabras para nosotros. Hay que ponernos detrás de Jesús y seguirle. Seguir su camino, seguir su ejemplo, seguir sus pasos y ser como Él es. Ese es el trabajo del discípulo. Y esa enseñanza es lo que Pedro y los otros discípulos necesitaban entender. Creo, hermanos, que nosotros también necesitamos ser recordados de esa misma verdad, de seguir siendo discípulos del único Señor, nuestro Maestro, Cristo Jesús. En las lecciones que siguen vamos a ver esto más, ¿no? Porque Marcos lo va a explorar más. Pero por el momento es suficiente decir que es la manera en que Marcos va a combinar las enseñanzas y los milagros de Jesús. Los dos van juntos. No podemos solo basarnos en los milagros y el poder de Jesús. Las enseñanzas acerca de su sufrimiento y lo que significa ser un verdadero discípulo es la parte que nos falta. Entonces, Dios mediante, vamos a seguir adelante con esta serie de estudios aquí, siguiendo el texto de Marcos en los capítulos 8, 9 y 10, y así combinar la idea de las enseñanzas con los milagros. Así que, hermanos, espero que la lección nos puede bendecir y que pues hemos crecido en nuestro conocimiento un poco más y que todo esto siempre nos ayude para mejorar en nuestras propias vidas espirituales. Vamos a tener una pausa aquí y cuando volvemos en la próxima lección pues seguiremos nuestro estudio. Que el Señor les bendiga hasta entonces y gracia y paz.